Dios le bendiga, buenas noches. En esta noche quiero compartir una reflexión basada en una vivencia que tuvo David antes de ser rey y en el tiempo que fue perseguido por su propio rey, por Saúl. Así que David tuvo que salir corriendo y emigrar y meterse a vivir en medio de la tierra de sus propios enemigos, los filisteos. Y este texto me llama la atención porque David se ve viviendo en una dimensión desconocida, no podía vivir entre su tierra y estaba viviendo entre los enemigos, ni estaba con uno, ni podía estar con otro. Y así se veía él viviendo en una dimensión desconocida. Así le damos el título y el texto está en Primera de Samuel capítulo 21, el verso 10 al 15. Y leemos en el nombre de Jesús. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David escuchó esto y puso esto en su corazón y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltaban locos para que hiciera este de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Los que conocemos la historia del rey David podemos comprender la situación que vivió David y las nociones y principios que estos textos nos enseñan, junto con las experiencias vívidas del ayer y las que podemos vivir hoy. David estaba bajo la persecución de su rey Saúl, quien había procurado matar a David, por la fama que había crecido en favor de David. Pues el corazón de Saúl comenzó a ensañarse cuando el mismo pueblo comenzó a dar crédito a David por sus hazañas y logros, lo cual repercutió en la creación de una canción coro que el pueblo comenzó a gritar y a cantar acorde para gratificar las victorias de David. Y cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Este pregón pueblerino despertó la envidia y el enojo de Saúl contra sus súbditos soldados. Es un fenómeno terrible el miedo que infunde en otros las victorias de nuestros amigos aliados y súbditos. Saúl se había dejado infundir pavor por la fama y estima que el pueblo había desarrollado por David. En otras palabras, el rey Saúl había sido un guerrero muy bueno, pero David lo había superado matando a Goliat y saliendo en incursiones en contra de los amalecitas, en contra de los filisteos, en contra de otras tribus que estaban en contra de Israel. Sin embargo, la mano de Jehová, la mano de Dios estaba protegiendo a David. Aún así, el rey Saúl se levantó en contra de este joven, este súbdito que había peleado para defender su reino. Es cuando las cantoras, las danzoras comienzan a cantar: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. En otras palabras, que el pregón que el pueblo había creado despertaba envidia, coraje del propio rey en contra de este joven, de este súbdito soldado. Al superarlo por el reconocimiento y la gratificación del propio pueblo. Nunca la intención de David fue malsana, ni fue superar a su rey, mucho menos robar la atención o el aprecio del pueblo. Pero aquí vemos varias nociones que debemos aprender. Cristo dijo: ninguna lámpara que se enciende se pone debajo del almud, sino sobre la mesa donde todos la vean y alumbren a otros. Así que este joven guerrero había sido ungido anteriormente por el profeta Samuel. Había sido ungido para ser rey en el futuro y ahora vemos que se convierte en una lámpara en medio del pueblo.
Pero también la palabra nos dice que ninguna lámpara que se enciende, ninguna vela que se enciende se pone debajo del almud. O sea, el almud era un embudo de madera que era más ancho abajo y más estrecho arriba y se utilizaba para sacar la medida de granos. Y dice la Biblia que no se puede meter una vela y esconderla ahí dentro cuando se enciende, hay que ponerla en la mesa que alumbra todo. Ahora David se había convertido en la lámpara de Israel. También el libro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 4 dice: he visto que toda obra de manos y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. David había despertado la envidia de su propio rey sin haberlo querido, simplemente por las victorias que había logrado. El conferencista contemporáneo John Maxwell dice en uno de sus libros: supera a tus amigos y se tornarán enemigos. Así que un sentimiento primitivo, malsano de los seres humanos es el desagrado ante los éxitos de otros. Nos gusta que nos gratifiquen, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta sentirnos importantes, nos gusta que nos alaben, pero no nos gusta gratificar las victorias de otros, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, admirar, respetar, hacer sentir bien a las personas que logran proezas y cosas en las manos de Dios. Este texto bíblico nos dice que David, siendo perseguido por su rey, huyó de su tierra, la tierra de Aquis, rey de Gat. Qué ironía tiene la vida. La tierra de Gat era la tierra de los filisteos, donde había nacido Goliat, el mismo gigante que con anterioridad había matado a David. Quien ahora se escapa a esta tierra y con la espada en mano de Goliat. Pues si leemos los versos anteriores, podemos ver que fue la espada de Goliat que tomó del templo, la cual estaba allí escondida antes de escapar hacia la tierra de Aquis, la tierra de Gat. Era tan terrible la situación que ya se había olvidado las victorias que había logrado con la onda, sino que ahora cargaba la espada de su propio enemigo y tenía que vivir entre ellos. Pero ahora David se da cuenta que aunque trataba de esconderse entre los mismos enemigos, la misma fama que le dio gloria, aquel canto, ahora era exclamada por los filisteos, que reconocieron como un guerrero victorioso entre ellos y alabado por su propio pueblo israelita. El corazón de David, dice la palabra, que desfalleció al saber que no importaba dónde se tratara de esconder, allí su fama lo declaraba. Ahora vemos por otro lado a Aquis, el rey de Gat, de los filisteos, a la expectativa de lo que habría de hacer con aquel hombre perseguido por su rey, ahora en la mano de los enemigos. Entonces ahora David se veía viviendo fuera de su pueblo, de su tierra y de su parentela, ni con lo suyo, ni tampoco eran los suyos los que le rodeaban, ni tampoco lo miraban con agrado, sino como una amenaza. David estaba viviendo atrapado en otra dimensión, por lo cual sabía que su vida peligraba en todas partes. Lo malo de ser líder es que uno nunca sabe si te siguen o te persiguen. Fue en estos momentos cuando la angustia del alma y espíritu de David lo inspiraban a escribir, como dijo en el capítulo 26 de Primera de Samuel, en el verso 20, donde dice: me persiguen cual perdiz. En el Salmo 102, verso 6 dijo: soy como el búho de las soledades. Y dijo también: mi vida está entre leones. En el Salmo 57, verso 4, y en el Salmo 57, verso 10 dijo: red han armado a mis pasos. Qué sensación más terrible sentir que los enemigos que lo perseguían eran los de su propia casa. Y ahora, metido entre los enemigos. El próximo verso nos dice en Primera de Samuel,
capítulo 21, el verso 10, y cambió su forma de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Por qué cambió la forma de comportarse y por qué se fingió loco delante de ellos? David entendía que las personas no se sienten amenazadas por otras que se comportan de manera mediocre o desequilibrada. En otras palabras, para las personas se sienten bien cuando tienen alrededor personas mediocres, personas desequilibradas, personas sin ideales, personas que sean manipulables, que no tengan pensamiento propio. Así que David ahora se finge loco, se hace loco entre medio de sus enemigos. De esta manera, David podía mantener ocultas sus cualidades de liderazgo. Un comportamiento errático es sinónimo de desajuste mental. Entonces, él le demostraba que ya había perdido la razón y la cordura, dejándolo como un cuerpo sin fundamentos ideológicos, como alguien despojado de sus esperanzas. El carácter de un hombre lo es todo. Cuando se pierde el carácter es porque se ha desvanecido los principios y cualidades que caracterizan a este hombre. Fingir locura era desviar los ojos de sus enemigos de sobre él, minimizando la tensión y disminuyendo el riesgo de muerte. David estaba pasando por los momentos de debilidad social, moral, espiritual y humana en todos los aspectos. David se había escapado hacia sus propios adentros, simulando ser otro yo. El próximo texto dice: y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltaban locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Los siervos de Aquis le trajeron a David en presencia de él, como diciéndole: mira el trofeo que tenemos aquí, el gran guerrero israelita que mató a Goliat. Puede ser que Aquis supiera que él no estaba loco, por eso expresa: que hiciese de loco delante de mí. A lo mejor este rey le dio margen a la duda para ver cuáles eran los planes de David. Podríamos deducir que la gracia de Dios estaba guardando a David de la mano de todos sus enemigos. Hoy día también podemos experimentar muchos soldados del reino de Dios andan viviendo igual que David en otra dimensión. Hombres que servían y eran soldados de guerra en el reino de Dios y que también fueron perseguidos, desechados, repudiados, marginados y difamados por otros ministros y pastores del templo de Dios. Pues cuando Dios les bendice y les usa ministerialmente para sus propósitos, estos líderes se levantan en persecución contra los hombres de Dios, al igual que lo hizo Saúl en contra de David. Estos hombres como David muchas veces emigran a otras iglesias buscando mantenerse en el fuego de Dios. Y cuando los reconocen como ministros, cuando no pueden esconder las cualidades y dones de Dios en ellos, los repudian al sentirse en desventajas y los atropellan como si fueran amenazas a sus posiciones ministeriales. ¡Qué inmadurez! ¡Qué error! Y lo peor, a veces estos hombres como David terminan en las manos de los filisteos en el mundo, donde los reconocen y les preguntan: pero ¿no es este que el que predicaba y echaba fuera demonios y buscaba la salvación de las almas? Y lo triste, queridos hermanos, es que delante de una sociedad burlona y jugadora no le queda otra cosa que, al igual que David, solo les resta hacerse los locos. Me parece que el ejército cristiano, al igual que los ejércitos seculares, debemos aprender a levantar los soldados caídos y no acabar de exterminarlos. Cuando los líderes permiten que el diablo ponga en su corazón temor,
por aquellos potenciales líderes que les rodean. Junto con el temor llega la inseguridad en ellos mismos, temiendo a ser superados por otros. Debemos aprender a llevar a las personas a su máximo nivel y potencial que tienen, no importando si nos superan. Eso es valor. Eso es confianza en sí mismo y mucho más, confianza en Dios. El acaudalado multimillonario Andrew Carnegie, antes de morir, dijo: deseo ser recordado como un hombre tan y tan sabio que estaba rodeado de hombres que sabían más que él. ¡Qué sabio! Solo los sabios que tienen seguridad y autoconfianza en sí mismos y en otros tendrán la gallardía de enfrentar esa posibilidad, brindar autoridad para innovar y fomentar en el crecimiento y desarrollo del liderazgo. De no ser así, Carnegie se hubiera visto compitiendo y contendiendo inmaduramente contra sus mismos aliados, limitando su propio crecimiento y el de su propia empresa. Así también los líderes de la iglesia en general y los ministros sabios alcanzan su máximo nivel de nobleza y madurez cuando se desligan del propio yo. Para concluir, no es novedad que las personas desarrollen envidia y enojo ante los logros y victorias de otros. Y mucho más si es de un subordinado. Uno de los principios y cualidades que debemos aprender es a gratificar los logros y victorias de nuestros consiervos y hermanos. Cuando carecemos de las cualidades del liderazgo, actuamos con inmadurez y temor de aquellos que nos superan en algún momento o por una cualidad ministerial. Los hombres y líderes de Dios no pueden vivir con el temor si no tuvieran la fe que Dios tiene control de todo. En otras palabras, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de valentía y dominio propio. Así que no podemos continuar viviendo en otras dimensiones al igual que David, escribiendo en las puertas de los enemigos, mientras las palabras se diluían en la saliva que se escurría por sus barbas, sino que como mensajeros comenzar a escribir en las tablas de los corazones de los que nos rodean, no importa en qué reino estemos. Aunque te persigan, aunque te marginen, aunque te opriman, Dios tendrá todo bajo control y te estará preparando para las victorias venideras. Nunca sabremos cuándo un líder agradecido será nuestro mejor aliado y recordará cuando extendiste tu mano y lo ayudaste a levantar. Recordemos que el gran emperador de los mongoles, que casi conquistó el mundo, para su tiempo dijo: nunca subestimes un cachorro herido, pues podrías encontrarlo en el camino convertido en un fiero león. Dios te bendiga.